La bienvenida al director general editorial del Financiero, Enrique Quintana. ¿Cómo estás, querido Enrique? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días a la audiencia. ¿Qué hay en el radar económico estos días? Mira, un debate que empezó la semana pasada que va a continuar en esta y en los próximos días. Se trata de un debate convocado por Miguel Mancera, el jefe del gobierno del Distrito Federal, a propósito de la necesidad de aumentar el salario mínimo. Su equipo ha manejado que sería necesario incrementarlo en 175%, es decir, virtualmente triplicar el salario mínimo. Y bueno, en torno a ese punto han surgido diferentes posiciones. Algo que hay que tomar en cuenta, Carlos, es que el salario mínimo ha dejado de ser solamente un salario, se ha convertido en una unidad de cuenta. Seguramente si hay amigos de la audiencia que alguna vez les han impuesto alguna multa, una multa de tránsito, pues saben que está cuantificada en salarios mínimos. Pero también si hay personas que tienen algún crédito hipotecario de los que daba previamente la sociedad hipotecaria o el Infonavit, saben también que sus pagos están relacionados con el salario mínimo, con veces de salario mínimo. De modo que en realidad el salario se ha convertido, este salario mínimo, en una unidad de cuenta. Cambiarlo implicaría cambiar decenas de leyes y reglamentos. Es un dato que hay que tomar en cuenta. Y el otro, que a mi juicio es el más importante, es que el salario mínimo, que de acuerdo al INEGI ganan alrededor de 3 millones de personas, algo así como el 11 o 12% de la población ocupada, se concentra sobre todo en la pequeña y mediana empresa, quizás más que mediana, en la pequeña y la microempresa. ¿Y cuál es la razón, Carlos? Pues que el nivel de productividad de esas empresas es sumamente bajo. Tienen ingresos muy pequeños que apenas les permiten a sus trabajadores pagarles, pues en términos nominales, algo así como 1,900 pesos mensuales, es lo que hoy es el salario mínimo. Entonces, si bien es cierto que se requiere aumentar el salario mínimo como uno de los elementos para poder mover la economía, para que haya poder de compra en el mercado interno, más ventas, más producción, etcétera, es difícil lograrlo simplemente por un decreto, por una ley. Se requiere un cambio en la productividad de las pequeñas y las microempresas. ¿Tú crees que prosperará este debate en algunos términos? ¿Llegaremos eventualmente en las siguientes semanas o meses a modificar la estructura del salario mínimo para que se contabilice más alto como lo propone el jefe de gobierno? Yo creo que el cambio legal no se va a dar. Sin embargo, el debate es positivo, me parece, porque coincidimos todos en que un salario de 1,900 pesos al mes realmente no alcanza para nada. Oye, a mí ya se me olvidó si está dividido todavía el país en zonas. Ya ves en que dos. Antes había tres, ¿verdad? Zona había tres A, B, C, zonas. ¿no? Hace algunos años se eliminó la zona C y nos quedamos solamente con 2 niveles de salario, con A y B. Y muchos salarios, hay más de 100 categorías de salario mínimo. Se requiere aumentarlo, sin duda, pero a mi juicio la mejor manera de hacerlo es haciendo que las pequeñas y las microempresas sean más productivas. Y ese debate no es el que se está proponiendo ahora. No es el punto específico que ha planteado Mancera, sin embargo, a la hora que diversos analistas, expertos, gente de IPEP plantee cómo hacerlo, sin duda va a aparecer este asunto. El tema central es la productividad de las pymes. Si logramos catapultar la productividad de las pymes, creo que vamos a tener elementos para tener mejores ingresos en ese sector y desde luego mejores salarios para quienes hoy ganan el mínimo. Así es.